de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, docente emérito de la Facultad de Medicina y médico ginecobstetra, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Programa que, como ustedes bien conocen, es patrocinado por nuestra facultad, la Facultad de Medicina de la UMS. Hoy hemos de tener una sesión muy especial, porque hemos de contar con una invitada también muy especial y el acompañamiento de algunos compañeros de la facultad. ¿Para qué? Para conversar sobre un tema importantísimo, a veces echado de menos, pocas veces conversado, y me refiero al flujo genital. Flujo que afecta absolutamente a todas las mujeres en algún momento de su vida. Para ello, hemos invitado a la doctora María Virginia Centellas Ortiz. Ella es una profesional médica con la especialidad de ginecobstetricia, también es auditora y es docente de nuestra facultad en la cátedra de ginecología. Por lo tanto, hemos de hablar del tema con una autoridad. Y vamos a contar con la presencia de compañeros que han investigado la preocupación de las mujeres respecto del tema y nos van a plantear algunas preguntas para tratar de absolver estas inquietudes. Pero antes de entrar en tema, permítanme un par de minutos de reflexión. En los últimos días, con asombro, escuché una serie de aseveraciones de cierta gente interesada contra el cuerpo médico. De hecho, primero dicen, los médicos ganan 20,000. Eso lo único que muestra es una supina ignorancia de la realidad de los médicos. La inmensa mayoría de ellos no ganan ni la mitad, por tiempo completo, porque han tenido el cuidado, quienes contratan al personal médico, de no institucionalizarlos. Es decir, si no hay concurso y no acceden al puesto por esta forma de ingreso, siempre son contratados y siempre mantienen un salario básico, aunque tengan 10 años de especialidad. No es un tema que le importe al contratador. Y la población, que ignora absolutamente la realidad, hace repetición de mala información de los interesados, reiteran, denigrar al cuerpo médico. El segundo hecho es que se ha generado un problema en torno de un proyecto de ley, ni el número voy a decir, donde otra vez se insinúa que la gente mayor quiere persistir indefinidamente. Les diré al menos algo. Hace pocos días escuché al que supuestamente él se dijo, y parece que es verdad, es el ejecutivo de todos los jubilados del país. Primero, el señor no tiene idea cuántos jubilados hay en el país, porque dijo textualmente que habían 129,000. El señor no tiene la más miserable idea de lo que conduce. En segunda instancia, él dijo que la gestora había invertido $500,000. Este pobre señor me hace recuerdo a un personaje que no podía leer 6 números de corrido porque no le podía entender. Habrá que aclararle al susodicho que son $500 millones, que es mucho más que $500,000. Y además dijo que iba a ganarse un interés del 7%, según le habían dicho. Es decir, este señor solo se guía en lo que le dicen, no constata nada, no busca evidencia. Pero hasta allí todo estaría comprendiéndose en torno de la locución de alguien que no conoce las cosas. Pero lo inaceptable es que este señor que dice que defiende a los jubilados dice, pero además los médicos ganan 20,000. Yo quiero decirle a este señor y al público que ni el 20% de la población médica tiene la suerte de ganar eso. Y les voy a decir algo más. Los especialistas comienzan a trabajar cuando están alrededor de los 40 años. Y si solo trabajan 30 años, y vamos a ser exagerados, asumamos que empiezan a trabajar ganando
10.000 bolivianos, que no es verdad, absolutamente no. Ganan 9 hoy y líquido pagable son 8.000. Pero asumamos que son 10.000 y que han trabajado 10 años. Por lo tanto, en 10 años ahorrando 1.000 por mes, solo son 120.000. Y asumamos que en los siguientes 20 años ganan 20.000. Por lo tanto, ahorran 2.000 por mes. De tal manera que son 240.000 al año en 10 años y 480.000 en 20 años. Sumado todo, son alrededor de 500.000. Intereses y todo, digamos 700.000. Si quieren 800.000. Ahora, este señor que tiene 65 años, le van a calcular que va a tener que recibir por sus derechohabientes y demás 30 años de pensión. Por lo tanto, si ustedes dividen esos 800.000 entre 30 o 35 años, el percibido por la jubilación será entre 2.500 y 3.000, exagerando. Es decir, los médicos, amigos, se jubilan con niveles de ingreso inferiores a ustedes. Y no importa que hayan estudiado 20 años y que hayan trabajado 30. Creo que se debe reflexionar. Y hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque de aquí en adelante no vamos a permitir más improperios y menos cosas falsas que confundan a la población. Hay mucha tela que cortar y tenemos tiempo para seguir hablando del tema. Dicho esto, amigos, permítanme ir al sector. La Facultad de Medicina informa. Amigos, en esta nota ustedes observarán cómo los departamentos facultativos de nuestra facultad van cada día progresando y actualizándose. En la nota veremos la inauguración de un centro de simulación del Departamento de Cirugía. Veamos la nota, por favor. A las 2, a las 3. Quiero pedirle también al primer ejecutivo del CEPAC, David Castro, en representación de todos los estudiantes. Oficialmente inaugurado el aula de simulación quirófano. Este trabajo es un trabajo conjunto de todo el departamento. Esto no se ha iniciado ahora, se ha iniciado hace muchos años atrás, más de 30 años. Cuando nosotros éramos estudiantes había un gabinete de simulación. Este gabinete de simulación incluso hacíamos cirugías experimentales en caninos. Así empezamos en ese entonces. Ha ido evolucionando y ha ido a través de la cátedra de cirugía 1 nutriéndose de algunos materiales. Igual el departamento y los jefes anteriores han ido de una u otra forma cosechando lo que es algunos de los simuladores que ustedes van a poder ver. Entonces, esto ha evolucionado de tal manera que ahora tenemos un ambiente. Este ambiente ha sido refaccionado. Cuando nos han dado, definitivamente estaba en malas condiciones, pero a través de Canatura esto ha sido refaccionado en aquel entonces y luego efectivamente otorgado para el proceso de simulación de ustedes, ¿no? Y encantado de que inauguremos esto, felicitar a todos a través del doctor Peláez y pues a todos y cada uno. Pues estaba bromeando un poquito, recordando, ¿no? Con cada uno de ustedes, ¿no? Y me parece muy lindo todo lo que han avanzado y ojalá sigan avanzando y trabajen en equipo. Sí, trabajemos en equipo. Independiente del que haya, trabajemos en equipo, que eso es lo que hace falta. La división no ayuda a nadie. ¿Y me permiten entonces brindar? Por favor. Brindemos. Y esto es lo que ha dicho el doctor Aguirre, ojo. El alma de todo son los estudiantes, no las autoridades ni los profesores. Existimos nosotros porque hay estudiantes. Sin estudiantes no puede haber profesor,
ni hay investigación, ni hay autoridad, no hay nada. Entonces, por el alma de la facultad. Salud. Y cirugía ahora. Salud. Salud. Mesas, es una mesa hidráulica, tiene todos los movimientos habidos y por haber, como ustedes ven, es simplemente acomodarlo. Tiene la lámpara cialítica con todas las ventajas, donación de la dirección de carrera. Tenemos un negatoscopio y efectivamente los materiales para la simulación que lo hacen los estudiantes, ¿no? Este muñeco es un muñeco especial, se intuba, tiene cambios internos también en la parte cardíaca pulmonar. Entonces, este es el quirófano donde ya, de hecho, se ha filmado una película como quirófano, y esa película es una película boliviana que la vamos a ver el siguiente año, se va a inaugurar a través también de una cooperación inglesa. Tiempo especial para hacer un cateterismo venoso central a través de la vena subclavia. Aquí tenemos los catéteres, tenemos la parte de simulación, tenemos este muñeco de simulación que además de ser un muñeco muy completo, tiene carotídeos, para neumotórax, además de una otra forma también estos órganos son intercambiables para la enseñanza a nivel interno. Entonces nosotros también podemos ver la intubación, fíjense, estos son materiales de intubación, los diferentes tubos, la máscara laringea. Esto lo ha adquirido el departamento o el capítulo de anestesiología, es donación de los docentes también, a través de la doctora Ríos. Aquí tenemos algunos simuladores, o hasta dónde puede llegar la máscara laringea. Como ven, los simuladores igual tienen la parte de pulmón, corazón y otros. La parte de traqueostomía, igual las pupilas intercambian. Y como ustedes saben, reanimación que es lo principal, ¿no? Entonces, acá por ejemplo vamos a hacer la prueba de ventilación, como ustedes ven. Estás viendo Cuidemos tu salud. Estás viendo Cuidemos tu salud. Distinguidos amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, está con nosotros nuestra invitada de hoy, la doctora María Virginia Centellas Ortiz. Lo hemos señalado ya, es una especialista en el área ginecobstétrica, pero además es profesora titular de la cátedra de ginecología. Por lo tanto, hemos de hablar con una autoridad. Le pedimos que pudiéramos abordar un tema a veces un poco tabú. La gente no quiere hablar de ello o simplemente oculta. Me refiero al flujo genital. Pero antes de entrar a conversar de este tema, permítanme saludarla y presentarles a nuestra invitada. Vivi, buen día y gracias por aceptar nuestra invitación. A usted, doctor, gracias por considerar mi nombre mi opinión para este programa. Y buenos días a todos los que están viendo el programa. Un agradecimiento especial a los alumnos que van a participar con nosotros. Y bueno, adelante para lo que quieran. Vivi, amigos, solo para entrar en contexto. El flujo genital, aquello que emerge por los genitales externos de la mujer, es algo que inevitablemente a lo largo de su vida experimentan las mujeres. Obviamente decía que a veces se minimiza tanto esto que no se consulta a veces por ello, se oculta y puede tener una significación muy importante en la salud, especialmente de las mujeres. En los hombres, estas manifestaciones son mínimas o no existen, pero en las mujeres, sin duda ninguna, es muy importante. Reitero, a lo largo de la vida se experimenta aquello. De estos flujos, unos son, le llamaremos fisiológicos o normales, y otros son totalmente anormales
porque son patológicos, son enfermedad. Pero para aclarar todo ello, le hemos de plantear a nuestra invitada nuestra primera pregunta. Vivi, ¿qué debemos entender como flujo genital? Tenemos que entender dos cosas. Desde que la mujer nace hasta que se muere, va a tener humedad permanente en la vagina. El problema es diferenciar si es una humedad normal, que se da por las hormonas, o si es una humedad abundante que produce molestia, que llama la atención. Pero sea una o sea otra, muchas mujeres se sienten, o sea, se preocupan, muchas mujeres no entienden por qué. De pronto empiezan a mojar la ropa interior y de pronto se para y otra vez tienen ese problema. Y el flujo ocasiona definitivamente muchas preguntas en mujeres que tienen actividad sexual, pero sobre todo en aquellas que no tienen actividad sexual, porque no se explican por qué tienen flujo. Y esto se tiene que entender como factor hormonal, o sea, una joven alrededor de los 13, 14 años empieza a producir hormonas y eso va a hacer que produzca un flujo persistente y llega un momento en que el ovario cumple su función, se produce un evento extraordinario para la mujer que es la ovulación y, si me permiten la expresión, esos días la mujer francamente chorrea. Es moco cristalino, moco que uno puede, como clara de huevo. Y después se va secando, volviendo espeso y tiene un olor especial. Entonces las mujeres se asustan pensando que tienen algo. Estoy hablando de niñas que van a tener su primera menstruación, estoy hablando de mujeres que están en etapa sexual reproductiva, estoy hablando de mujeres vírgenes, de mujeres que han tenido hijos, el mismo proceso todos los meses. Hay un flujo especialmente abundante que también es normal durante el embarazo. Ahí sí, la cantidad de hormonas es tal que las mujeres realmente presentan mucho flujo. Y finalmente el flujo que nadie quiere mencionar, pero definitivamente es como mareas o sea, yo he puesto a propósito una imagen de Omar, porque el flujo de la excitación es abundante y es fisiológico. Eso se produce para que no haya lesión y no hayan, o sea, un acto sexual sea agradable, ¿no? Pero esas son las cosas buenas de la vida. Las cosas malas vienen cuando las mujeres, muchas mujeres que tienen estos flujos, empiezan a preocuparse, se obsesionan con eso, hacen aseos más allá de lo normal, de lo requerido, y entonces producen alteraciones en estos flujos normales, y tenemos dos flujos que son propios de una mujer y que no son adquiridos, que no son de contagio. Estos dos únicos flujos son porque la mujer tiene en la vagina una flora muy especial, tiene toda una cantidad de gérmenes que son normales. Cuando la mujer exagera en aseos internos, en usar, hay tanta propaganda ahora de que usen la copa para la menstruación, que usen esto o aquello, alteran su calidad del medio ambiente, y entonces muchos gérmenes que son propios de la mujer empiezan a desarrollarse. Y ahí tenemos la primera enfermedad que aterra a las mujeres, les hace pensar que tienen cáncer. Es totalmente vergonzante entrar a un baño público y de pronto darse cuenta que de uno emana un olor especial muy feo, y eso se llama vaginosis bacteriana. Okay. Esto es absolutamente propio de la mujer por alteraciones que ella se ha autoprovocado sin darse cuenta, sin saber, justamente por pelear contra estos flujos que son normales, digamos, ¿no? Ok, para que nuestra audiencia mejor nos comprenda, la doctora ha señalado que hay flujos que son normales. ¿Y por qué estos flujos están ahí presentes y son normales? Porque son una expresión de la condición femenina. En la vagina hay una cantidad de gérmenes normales,
normales, absolutamente, que se adquieren al nacimiento, pues, Vivi, ¿te acuerdas? Sí. Al nacer la niña por la vagina, adquiere una cantidad de gérmenes de su mamá. Es lo que nosotros hace poco tiempo hablamos del microbioma. Es esa cantidad de buenos microorganismos que colonizan muchos sectores de nuestro cuerpo y la vagina no es una excepción. Más adelante, esta salud vaginal, a pesar del influjo hormonal y todo, se conservará gracias a unos buenos bacilos, ¿no es cierto? Sí. Los bacilos de Dodernay. Me Exacto. corregirás, Bibi. No, es Y correcto. por supuesto, ¿esto qué permite, amigos? Que el pH de la vagina tenga una acidez que va más o menos entre 3,5 y 4,5 de pH. Sí. Ahora bien, hasta ahí lo normal. Como dijo muy bien la doctora, esta normalidad puede alterarse. Y gracias por mencionar el tema de la propaganda. Porque te dicen, use jaboncillos, use antisépticos, use todo, hágase duchas vaginales, que es precisamente lo que no se recomienda, ¿verdad, Vivi? Exacto. ¿Y esto qué va a provocar? La alteración de esa flora normal. Y entonces va a condicionar a que otros gérmenes que están por ahí sin causar daño exacerben su multiplicación y produzcan algún tipo de problemas. Porque, corrígeme, Vivi, la presencia de hongos, de estreptococos, de estafilococos y hasta de algún loco enterococo es normal, pues, ¿no es cierto? Lo que pasa es que no causan patología, no causan problema. No, son parte de la flora normal, pero, a ver, para que la gente nos entienda, la vagina tiene que tener un medio ambiente como de vinagre, así Claro. de ácido. Pero con estos supuestos procedimientos para evitar ese flujo, esas molestias, esa humedad, hay una cosa que yo sé que las jóvenes van a de pronto cuestionar esto, pero una cosa que produce mucho flujo es el uso de ropa interior de nylon. Entonces, decirle a una muchacha de esta generación, por favor, que tu ropa interior sea así, bikini como quieres, pero de algodón, o sea, nos miran pues como retrógradas, ¿no? Pero esa es la diferencia, el otro produce mucho calor, mucha humedad, entonces ahí se generan alteraciones que no tienen nada que ver con contagio, pero lo que pasa es que como los gérmenes propios se alteran, y hay algunos gérmenes que son pues muy políticos, esa sería la expresión, porque se pegan al que más le conviene. Y estos son los hongos. Tenemos hongos que son normales, pero basta que entre cualquier otro germen o se altera el medio y los hongos hacen su aparición terrible, ¿no? O sea, se adecúan al medio. Oportunistas, son oportunistas. Esa es la palabra correcta, son oportunistas. ¿Y cuál es el problema? Que empieza la muchacha que nunca en su vida ha tenido sexo, no ha tenido nada, empieza a tener escozor y escozor y escozor. Hablemos y de se ello, desespera. entonces. De estos microorganismos que son capaces de producir flujo, que ya no es normal, hay muchos. Sí. Pero nos circunscribimos a unos poquitos. Uno precisamente es el de la infección de la vagina por la presencia de hongos. La cándida es un tipo de hongo. Sí. Entonces, ¿cómo una mujer presenta el problema? ¿Qué le pasa para tener esto? ¿Y cómo se expresa? Algo ya estaba señalando. Porque también la gente, no hay que olvidar, piensa que es una enfermedad adquirida a lo mejor de un Contagiada. contagio. No, no hay tal. Por eso, ¿no? Hay que desmitificar. Pero no hay duda que vivimos con hongos. Y cuando ocurre lo que estaba señalando, entonces se va a exacerbar. ¿Cuándo se altera la flora? Ya dijiste, lavados excesivos, duchas, etc. Uso de antibióticos, o sea, Correcto. si nosotros no tenemos una gripe o tenemos cualquier enfermedad y nos dan antibióticos y usamos los antibióticos por más de 7 días, tenemos que esperar que pueda producirse en la vagina una alteración de su flora. Correcto.
Y obviamente los oportunistas de costumbre pues van a hacer su aparición, ¿no? Ese es el segundo caso. Y el tercer Correcto. caso es la edad. La edad, porque a medida que la mujer va envejeciendo, tiene menos hormonas. Por lo tanto, los famosos aliados nuestros, que son los bacilos de Doderlein, que hace que la vagina sea completamente ácida, no tienen de qué alimentarse y van desapareciendo. Correcto. Y entonces tenemos hongos porque se altera el pH de la vagina, o sea, deja de ser vinagre, empieza a ser parecido no sé, a la leche. Y los hongos se van a desarrollar. Entonces son 3 situaciones en las que hay posibilidad de tener hongos sin ningún... Y además tienen que saber una cosa, el varón no contagia hongos, no puede, no es su flora. Por lo tanto, los hongos jamás son de contagio, son alteraciones de su medio ambiente y obviamente se van a adecuar, ¿no? Correcto. Aunque Vivi, los hombres también pueden tener hongos en el surco balano prostático. Pero eso es rarísimo. Pero no importa, pero puede eventualmente, ¿no? Eventualmente. Y un temita más, cuando hay temas inmunológicos, cuando baja la condición inmunológica de la gente por cualquier motivo. Claro. Entonces también estos oportunistas hacen de las suyas. Sí. ¿Cuál es la clínica, la sintomatología? ¿Qué siente la mujer cuando tiene la presencia de hongos que produce un flujo que obviamente es molesto? A ver, normalmente los hongos son como tener yogurte en la vagina, así espeso. Pero cuando esto empieza ya a salir hacia afuera, al exterior, y contamina la vulva, la parte externa, el escozor es insoportable. Hay escozor, las mujeres están hablando con uno y dicen, doctora, me escuece, y se mueven y no pueden quedarse quietas porque realmente el escozor es muy, muy importante. Entonces, eso obliga a consultar. Y no se rascan. Se rascan y se erosionan. exacto, se rascan, se lastiman y aparecen arañazos, zonas rojas. A esas zonas en las que se ha rascado, la orina humedece y tenemos mayor problema con hongos. Entonces, la idea es no confundir. Hay otras infecciones que son de contagio que pueden dar escozor, pero ese escozor es muy leve, es un escozor soportable. Pero cuando hay micosis, el escozor es desesperante. Ahora, no es lo mismo que tenga esta sensación de escozor tan importante una mujer que está en edad reproductiva, o sea, estamos hablando antes de la menopausia. En mujeres adultas mayores, cuando se presenta este problema y no hay antecedentes de que haya tomado antibióticos o que haya hecho algún lavado, o sea, que haya alterado la flora voluntariamente, y esto va para todo médico joven y para toda persona que presenta esto, debe sospechar diabetes, porque esta alteración del medio ambiente es uno de los síntomas de debut de una diabetes. Y aquí es súper importante, ¿no? La paciente puede ir porque le escuece, no hay problema, pero tenemos la obligación de pedirle análisis para descartar diabetes. También el flujo tiene una cierta característica. Espeso, grumoso, como nata. Exacto. Yo creo que eso y eso es lo que moja la ropa interior. Básicamente, sí. Uno mira y dice, aquí pasa algo. Yo creo que esto, si no se trata, Vivi, puede repetirse en el tiempo, ¿verdad? Ah, sí. No, es que además no puede no tratarse porque la gente no tolera el escozor. Es que te digo esto por lo siguiente. Desde siempre, la cultura, la enseñanza de mamás e hijas, en muchos casos señalaron que el ser húmeda o estar con flujo es normal. Inclusive los flujos purulentos, la gente considera como normales. Y todo lo que repercuta por efecto de la presencia del flujo, creen que es normal. Y no es así. Yo creo que esto a la gente hay que dejarle claro. Tú señalaste bien lo que es fisiológico. Sí. Y todo lo demás no lo es. No, definitivamente no es. Pero es que ese es el problema que tenemos los ginecólogos, ¿no? Las mujeres vienen a veces tardíamente a consulta. ¿Por qué? Porque se acostumbraron al flujo.
Ojo, no es un consejo, no es una receta, solamente es una advertencia. Muchas mujeres adultas que están en la premenopausia o en la menopausia, el tener una infección, que la vamos a discutir después, que produce muchísimo flujo, les conviene, es conveniente. ¿Por qué? Porque así el coito no duele. Correcto. Esa es la diferencia. Por aquí hay humedad. Entonces, eso nos pone en conflicto a los ginecólogos porque definitivamente mientras más se cronifican las cosas, es más difícil tratarlas, ¿no? Correcto. Pero además, Vivi, y ojalá nos alcance el tiempo, también cuando hay cáncer de cuello uterino, eso vamos a una expresión discutir. es la presencia de flujo. Exacto. Pero volvamos a lo nuestro. Ante esta circunstancia, la pacientita debiera acudir a su médico y seguramente junto con el examen clínico le sugerirá un PAP, ojalá, Siempre. y hará el tratamiento que corresponda. Consejo para todos los médicos generales, médicos jóvenes, se trata el tema e inmediatamente es el PAP. No tomen un PAP con infección latente porque van a alterar la lectura. Correcto. ¿Okay? Pero Y no por otro pueden lado, perder la paciente. El PAP no es para determinar bacterias o Claro. microorganismos. Es un hecho colateral beneficioso, pero no es el principal. Es para Exacto. determinar si hay células alteradas o no. El otro Gran famoso problema es el de la vaginosis. Famosa, digo, porque en verdad afecta a una gran cantidad de personas. ¿Y cómo debemos entender este tipo de flujo provocado por...? Es exactamente lo mismo que pasa para la micosis, o sea, se altera el medio ambiente. Se altera de tal manera que esa acidez, esa capacidad de los bacilos de Doederlein de frenar a los gérmenes normales se vence. Entonces, gérmenes no, es como si estuviéramos en una selva y de pronto hay, qué sé yo, leones que evitan que haya muchos carnívoros, digamos, o sea, entre ellos más o menos se equilibran. Pero cuando este equilibrio se vence y aparecen todos los depredadores posibles, tenemos el tema en la vagina de la vaginosis bacteriana. ¿Y cuál es el punto de la vaginosis bacteriana? Ese sí, es un motivo porque las mujeres consultan. ¿Por qué? Porque no toleran el dolor. Es más, después del coito, el dolor es tan intenso que ellas vienen con la idea de que es olor a podrido, tengo cáncer. Porque huele así, huele como un pescado podrido, huele muy, muy fuerte. Y gracias a Dios, pues que vienen para consultar por eso, porque una vez tratada su vaginosis, que se tiene que tratar atacando a todo tipo de gérmenes que podamos, ¿no? O sea, hay óvulos especiales para eso, óvulos muy, muy comunes de uso común, pero pasa esa fase y hay que hacer un PAP. Siempre hay que hacer un PAP. No podemos perder la oportunidad de rastrear cáncer, sobre todo los estudiantes que pasan por los hospitales recién se convencen de que hay gente muy joven con cánceres muy avanzados. Y eso es por falta de un control oportuno. Correcto. De hecho, igual el uso exagerado de ciertos químicos, de antibióticos puede alterar la flora y provocar este flujo y este olor tan desagradable. Sí. De hecho, hay 1000 cuentos referidos a ello, ¿no es cierto? Ya no vamos a hablar Cuente de ello. nomás uno, cuente uno. Y de hecho, inclusive en consultorio, nosotros solemos hacer un test que se llama de las aminas, ¿no es cierto? Simple y llanamente se utiliza una solución de potasio, se mezcla con el flujo y trasciende un olor a pescado muy fuerte y está hecho el diagnóstico. El tratamiento debe realizarse, pero lo peor de todo es el olor. Sí. Y el tercer flujo que habíamos pensado hablar es el de la tricomonía. Ah, sí. Pero este sí se contagia, Vivi. Sí. Este es uno de los que compone el grupo de las famosas infecciones de transmisión sexual, las ITS, ¿verdad? ¿Qué me dices de la tricomoniasis? Por lo menos, cuando nosotros avanzamos el tema de infecciones de transmisión sexual, las famosas ITS, que son enfermedades contagiadas por el varón, no hay otra, contagio. La única ITS que da flujo pero que chorrea, que obliga
a ir a la consulta, no porque le duela al orinar, no porque le escuece, no, sino porque moja la ropa y eso ya llama la atención. Y huele, pero no huele tanto como la vaginosis, ¿no? Pero huele a sí. Igual a perro muerto. Decentemente decimos a cuero remojado. Bueno. Pero este flujo sí. Este flujo es realmente, uno ve pues, ¿no? Uno le dice a la señora, por favor, como dice, separe las rodillas y uno ya ve en la vulva como está chorreando. Es espumoso. Sí. Ese es muy espumoso, muy líquido. Cuando es agudo es muy llamativo, porque uno puede ver incluso lesiones en el cuello de la matriz. Pero, porque este germen es el que lesiona la mucosa. Los demás no. Este sí. Y este es un pinche parásito. Exacto. O sea, ni siquiera es una cosa grave, es una bacteria que se come los tejidos. No, es un parásito. Pero ¿cuál es el problema? Como la gente se acostumbra o no le hace mucho caso al flujo o cree que es parte de su funcionamiento, se descuida, muchas veces se embaraza o no hace prenatal, a pesar de que ahora por los bonos la gente está yendo más al prenatal, pero es de tratamiento obligatorio en toda mujer embarazada. Ahí el médico no puede ni preguntar, debe hacer tratamiento porque este parásito es un parásito, o sea, alguien que vive a costa de otros. Y flagelado. Y flagelado, sí. Mueve. Este parásito lo máximo que puede hacer es entrar al cuello de la matriz un poquito, pero puede romper la bolsa. Y si logra romper la bolsa, vamos a tener partos prematuros, niños que necesitan incubadora. Ya se hace algo que se podía haber prevenido, pero en la primera consulta. Correcto. Definitivamente, ¿no? Y sí ha de meritar buscar al contacto, ¿no es cierto? Así, o sea, toda ITS debe tratarse en pareja. Correcto. Siempre. Entonces, si la mujer tiene un flujo que nosotros sabemos que es de contagio, no necesitamos hacer problemas, sino decirle, señora, su tratamiento es este, y por favor, y eso yo les digo, y aquí tengo testigos de eso, les digo, por favor, estas 2 tabletitas son para el marido, pero mire que las tome, porque el varón no tiene síntomas. Lo último que piensa es que tiene contagio de tricomona, no tiene nada. Correcto. Entonces, pero la mujer debe lograr que él tome su tratamiento. En este sector tenemos el gusto de decirles que hemos de contar con la participación de estudiantes de la facultad y de otras carreras que nos acompañan hoy. Ellos han conversado con señoras y les han pedido cuáles son sus inquietudes respecto del tema. Y por eso, y para rápidamente entrar en esta participación, le vamos a pedir a Solange, que está con nosotros, que nos plantee qué pregunta le han pedido que nos hagan, que le hagan a nuestra invitada este día, Solange. Buen día. Mi pregunta es, ¿puede una niña tener un flujo vaginal o genital? Sí, definitivamente sí. En diferentes etapas de su vida. Una niña recién nacida puede incluso tener sangrado vaginal. ¿Por qué? Porque está respondiendo a las hormonas de la madre. Durante el embarazo la mujer tiene muchísima cantidad de hormonas y se transmite, o sea, se pasa a la bebé. Y hay ocasiones en que las bebés tienen flujo e incluso pueden sangrar. A medida que van creciendo 5, 6, 7 años, las mamás siempre andan pendientes de las niñas y a la primera que encuentran que está húmeda, empiezan a hacerle aseos o lavados y eso puede aumentar la posibilidad de incrementar esta cantidad de secreción que tienen, que es... a medida que va creciendo empiezan a funcionar hormonas, muy poquita cantidad, hasta que llegan a los 13, 14 años donde ya van a menstruar, entonces sí hay flujo evidente. Pero muchas veces son las mamás en su excesivo celo por mantenerlas limpias, en condiciones buenas, que a veces exageran. Ahora, si estas niñas tienen problemas de que no pueden controlar bien la orina y se escaldan, o tienen mala práctica cuando tienen deposiciones y en lugar de
Toda mujer debería limpiar el ano de adelante atrás, pero a veces hacen al revés. Entonces los gérmenes que están en las heces fecales contaminan y producen flujo, y es absolutamente inocente ese flujo, ¿no? Pero hay que tratarlo. Y las mamás se preocupan y a veces hay psicosis en las mamás, sobre todo las niñas de 10, 12 años, que como no entienden por qué su niña de pronto mancha el calzón, pues la traen al médico, imaginándose cualquier otra posibilidad, y es solo que se están preparando para la función real del ovario y ya van a menstruar. Y eso tarda más o menos unos 2 años en que no hay menstruación, pero sí hay flujo. Correcto, gracias. Algo más. Fíjense ustedes, cuando hablamos de una pequeña secreción lechosa en la recién nacida y a veces un poquito de sangrado, no es nada más que el útero y, digamos, el tracto genital de esa niñita que ha estado bajo la influencia hormonal. Como se retiran las hormonas bruscamente, entonces hay este pequeño despeño, pero que en el tercer, cuarto, quinto día cesó y no vuelve absolutamente nunca más. Por lo demás, creo que está todo claro. Otra pregunta tiene para nosotros Rodrigo. Rodrigo, ¿cuál es tu pregunta? Sí, otra pregunta recurrente es ¿de cuál sería el mayor problema cuando una mujer tiene flujo vaginal? El mayor problema, ¿para qué? ¿Para la ciencia o para la mujer? Para las mujeres. Que ignore el tipo de flujo que tiene, que crea que es normal, que no acuda a control, y estaríamos permitiendo que patologías que deben ser detectadas oportunamente no se traten a tiempo. El ejemplo más claro y terrible que existe de esto es el cáncer. O sea, sabemos que el cáncer es un contagio del varón porque le contagia el virus del HPV. Al principio no pasa nada, pero después empieza a haber dolor en la relación sexual, empieza a haber algo de sangrado, flujo que se aumenta, y si no consulta, nunca el médico va a poder detectar, o sea, tomar una prueba solamente para saber cómo está en esa esfera. E increíblemente, de quienes menos esperan, de pronto el Papa Nicolau aparece alterado, nos obliga a hacer seguimiento y descubrimos un cáncer inicial. O lo que es peor, de hecho, en cánceres que han tomado el cuello uterino y que son visibles, una expresión es la infección secundaria del tumor que termina generando flujo purulento. Sí. Y como la gente cree que debe vivir con su flujo, cuando ve además que se suma un poco de sangre, recién nos encontramos muchas veces en que tenemos un cáncer que ya ha invadido hasta las zonas vecinas al cuello. Entonces, un flujo persistente en el tiempo no puede ser normal. Muy bien dijo la doctora Centelles. Antes del periodo menstrual, claro que sí. Cuando hay relaciones o previo a ellas, por supuesto que está muy bien. En otros momentos también, pero permanentemente de ninguna manera. Tenemos otra pregunta que nos va a plantear Iván, por favor. Sí, doctor. Hay una pregunta importante que quisiera hacer, y es que ¿qué tan difícil es para una mujer darse cuenta de que efectivamente tiene flujo? Si es un flujo, una tricomoniasis crónica produce escaso flujo, o sea, una tricomoniasis que tiene como 3 meses, escaso flujo, pero persistente, y tiene un olor muy especial. Ojalá no les moleste esto, pero hay olores que a veces a los hombres se estimulan, y el de la tricomoniasis es uno de ellos, aunque no crean. Yo digo, algunos, ¿en qué cabeza? Hombres. Pero no algunos, sino es así. Entonces las mujeres no hacen caso a eso. El problema es que si te has contagiado una cosa tan tonta como una tricomona, te puedes haber contagiado el virus del cáncer. Por eso es importante que toda mujer que note que no es normal, o sea, toda mujer conoce su cuerpo y sabe cuándo tiene flujos que son esperables, el de la ovulación, el de la premenstruación, la misma menstruación, sabe que esos son flujos normales, pero cuando una mujer
detecta algo que está saliendo de lo normal, debería consultar. El flujo fisiológico no tiene mal olor. Por lo tanto, este flujo tricomoniásico es maloliente, francamente horrible. Las señoras se acomplejan por el olor y por eso ellas se sienten muy mal. Creen que el resto percibe, a veces sí, no siempre. Entonces yo creo que esta es una señal muy importante que en todo caso debiera ser motivo de consulta. ¿Cuáles son las principales complicaciones que puede tener una mujer por no tratarse el tema del flujo vaginal? Excelente. Dependiendo de quién es el causante de ese flujo. Porque si bien hemos hablado de lo más común y corriente en la mujer, tenemos que tocar dos entidades extraordinariamente importantes, la gonorrea y la clamidia. En el varón es muy fácil, porque en el varón sí, basta que salga una gota de pus, ya eso suena de trompetas, no es gonorrea o es clamidia. Pero en la mujer no, en la mujer pasa muy desapercibido y si no se hace un tratamiento a tiempo, dos cosas pueden pasar. Si es gonorrea inicial, puede haber esterilidad, no puede embarazarse. Si es clamidia, puede embarazarse, pero ese embarazo no llega a la matriz, porque la trompa está tan inflamada que no puede hacer el movimiento para llevar el embarazo a la matriz. Y entonces tenemos un embarazo en la trompa que a los 5, 6, 7 semanas estalla y la mujer puede morirse con hemorragia interna. O sea, son los dos flujos que tenemos que pensar siempre. En la cátedra, en la universidad se les enseña, mujer que tiene entre sus antecedentes posibilidades de contagio, entonces en su primera consulta hacer solamente un barrido, ¿no? Hacerle pruebas de sífilis, pruebas PCR para clamidia, ver la tricomona, o sea, ver si hay posibilidades de alguna cosa que podamos curar oportunamente o prevenir. No sé si eso ha quedado claro. Sí, de hecho, hemos evitado de hablar de estas dos otras enfermedades de transmisión sexual porque no era la idea, ¿no? No dan estoy flujo hablando típico. En realidad da al principio, pero después muy rapidito se cronifica y produce lo que dijo a largo plazo: la obstrucción de las trompas, esterilidad, infertilidad, etc. Vamos a hablar de ello, pero básicamente estas entidades que mencionó la doctora Vivi son las que hay que tomar en cuenta. Todas las ITS en general debieran además permitir investigar a la pareja o a las parejas. Y una sola aclaración: alguien contagia a alguien. Y en el tema del HPV, en el tema del VIH, en el tema de la sífilis, alguien contagia a alguien. No el hombre a la mujer. Porque uno se preguntaría, ¿y de dónde se contagió el hombre? ¿De otro hombre o de una mujer? ¿No es cierto? Entonces, ese no es el tema. El tema, compañeros, es que son enfermedades de transmisión sexual o infecciones. Y a propósito, y antes que se vaya la idea y el tiempo, Vivi, una enfermedad de transmisión sexual es precisamente el virus del papiloma humano. Amigos, el 80% dice la gente que cualquiera de nosotros en un momento ha estado con el papiloma. Yo creo que en otros lugares ya han llegado al 100%, ¿no es cierto? Obvio, entre la gente que tiene relaciones sexuales, la que no tiene, seguramente no tiene este virus. Vivi, ¿por qué no nos hablas un poquito de este tema y vamos a hacer una pregunta más para que podamos cerrar el tema, por su importancia? Ya, el HPV es un virus, ¿no? De todas las ITS que tenemos a tres que son por virus. Y estas las podemos tratar, manejar, pero no las vamos a curar, definitivamente. Eso es el VIH, el herpes, que ustedes saben que el herpes son ampollas que horroroso dolor, y el HPV, que es el virus del papiloma humano, que son
es una familia, yo siempre les explico así, es una familia como de 50 hijos, de esos 50 hijos 10 son maleantes. Y de esos 10, 2 son cogoteros, que son los que van a producir el cáncer. Entonces, cuando una paciente tiene flujo, tiene alguna molestia y se le hace un Papa Nicolau y nos dicen que este virus está presente, nuestra obligación es averiguar cuál de esos 50 es. Si nos dicen que son 16 y 18, nuestra obligación es hacer seguimiento hasta el final, ¿no? Hacer biopsias, hacer tratamientos, todo para evitar cáncer. Porque el problema es que el cáncer no duele, el cáncer no tiene molestias y cuando la paciente ya empieza a tener flujo purulento, o flujo con sangre o un flujo muy especial y viene, ya es tarde, ya es un cáncer que ya se ha instalado. Entonces la idea es PAP desde el primer año en que la mujer tiene relaciones sexuales. Yo sé que hay muchos mayores, muchos padres de familia que piensan que ponerle a la hija, hacerle poner a la hija la vacuna contra este virus, la vacuna del PVH, ¿no? Es para facilitarle o para socaparle, inducirle a que tenga sexo. Y no es cierto, una mujer tiene sexo cuando aquí quiere tenerlo, no es que lo tiene por deporte. Correcto. ¿No ven? Pero si está vacunada contra el virus contra el HPV, es probable que no desarrolle cáncer nunca. No es 100% seguro, pero tiene altísima probabilidad de no serlo nunca. Correcto. Sin embargo, el Papa Nicolau es la norma. Mujer que ha empezado a tener relaciones sexuales al año, primer Papa Nicolau. Mujer a la que le han sacado la matriz de no sé qué, igual Papa Nicolau. ¿Por qué? Porque como es un virus que se contagia, puede aparecerse en la vagina, hay que hacer control siempre. Correcto. Sí, yo creo, amigos, que el mensaje es súper claro, es importante, queridos compañeros, porque precisamente la prevención primaria nos la da la vacuna. Y hoy inclusive se ha demostrado que una sola dosis es bastante protectora, con que protege el 80% de las probabilidades de adquirir la enfermedad. Yo creo que es vital. No olviden esto. Cada día se mueren 4 mujeres por cáncer del cuello uterino. El cáncer del cuello uterino es el primer cáncer matador de mujeres. No hay dónde perderse. Las señoras que hacen paro, se crucifican por falta de medicamentos y de atención, son señoras mayoritariamente las que sufren cáncer de cuello uterino. Vivi, se nos ha acabado el tiempo, chicos, también aprovecho para agradecerles y te pido que en una siguiente vez hablemos de un tema tan importante como este. Sí, tu despedida, por favor. Bueno, a todos muchísimas gracias por participar. Me han dejado con las ganas de preguntar a los chicos cómo creen ustedes que podrían comportarse a partir de ahora, pero eso lo hablamos en privado. Muchísimas gracias a todos por el tiempo que nos dan al ver este programa y a la universidad que nos permite pues llegar a la población con información que les va a servir y que es de su interés. Muchas gracias a usted, doctor, por haberme invitado. Distinguidos amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos sinceramente que la información vertida haya sido de vuestro interés y les sea útil. Creemos que todos debemos contribuir con el conocimiento básico de los problemas de salud para evitarlos y para hacer lo que mejor todos sabemos hacer, que es prevenir la enfermedad. Que tengan un lindísimo fin de semana, siempre compartan con la familia, quieran a los chicos y a los grandes. Reitero, el que da amor, recibe amor. El que no lo hace, no tiene nada que exigir. Tengan ustedes muy buenos días.